Todo comenzó como un lunes cualquiera. El tráfico, los mensajes en el celular, el café caliente antes del trabajo. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba lo que estaba por venir. Pero Diego, él tenía un presentimiento. No era paranoia. Desde hacía meses, venía notando como algo no estaba bien en estanterías medio vacías, cortes de agua intermitentes, rumores de fallos eléctricos en otras ciudades. Mientras el mundo seguía girando como si nada, Diego observaba, analizaba, preparaba. No se sentía un loco, se sentía responsable, porque cuando amas a tu familia, simplemente no puedes darte el lujo de confiar en el sistema. Esa mañana, mientras besaba a su hija y salía al trabajo, no imaginaba que en solo 24 horas su mundo se iba a derrumbar. ¿Qué fue lo primero en fallar? No fue la electricidad, fue algo mucho más silencioso. Todo comenzó con las redes, sin aviso, sin razón. WhatsApp, Instagram, correo, todo fuera. Algunos lo tomaron como una molestia pasajera. Diego no. Él sabía que cuando la comunicación cae, lo demás viene en cadena. Intentó marcar a su esposa, nada. Revisó las noticias en la radio del auto en silencio, apenas un mensaje, fallas técnicas. Estamos trabajando para resolverlo. Pero el silencio no era lo peor. Era la calma artificial en las calles. Todos caminaban con sus cafés ajenos, confiando en que todo volvería. Diego aceleró el paso. Tenía que llegar a casa antes que las cosas se complicaran. Sabía que cuando el flujo de información se corta, el miedo no tarda en tomar su lugar. Pero lo que encontró al llegar a casa no era miedo. Era oscuridad total. El edificio de Diego era normalmente un faro de luz en la ciudad. Esa noche era solo una silueta en la sombra. Nada funcionaba en ascensores, portones, luces, ni siquiera las linternas de emergencia. La ciudad había caído en una oscuridad absoluta, de esas que no te dejan ver tus propias manos. Abrazó a su esposa y a su hija. No tengan miedo, les dijo, aunque por dentro su corazón latía con fuerza. Encendió una linterna de mano y sacó una radio que había guardado en su mochila de emergencias. En la frecuencia abierta, solo una voz intermitente repetía: fallo en la red principal. Se recomienda permanecer en casa. Repito. Su instinto ya no gritaba, rugía, pero quedarse en casa ya no era una opción. No cuando comenzaron a aparecer los primeros saqueadores. Los golpes comenzaron pasadas las 11 de la noche. Primero en el supermercado, luego en la farmacia, y finalmente en su edificio. Gente desesperada, algunos con máscaras, otros con herramientas. No buscaban comida, buscaban cualquier cosa de valor. Diego apagó todas las luces, cubrió las ventanas con mantas y puso a su familia en la habitación más segura. Luego, tomó su cuchillo táctico, su linterna con modo estroboscópico y esperó. La adrenalina era un veneno. Uno de los intrusos subió al tercer piso. La madera crujía. Diego abrió la puerta de golpe, cegó al hombre con la linterna y lo enfrentó. No era un héroe, era un padre, pero esa noche no dormiría, porque lo peor aún no había comenzado en la ciudad. Estaba al borde de incendiarse. Desde el balcón, Diego vio columnas de humo elevarse desde el centro, edificios ardiendo, gritos, sirenas que nunca llegaban. El gobierno había desaparecido. La policía, rebasada. Nadie atendía las llamadas. En la radio, solo silencio. Esa noche entendió que ya no vivían en una ciudad. Vivían en una zona de guerra civil, sin declarar. Bajó a buscar agua con una mochila y su cuchillo. En el camino vio cosas que jamás olvidarían: una familia abandonada, un anciano llorando en una acera, un niño pidiendo comida. Regresó con agua, pero con los ojos llenos de rabia. Ya no se trataba de resistir, se trataba de tomar decisiones difíciles. Y Diego estaba por tomar la más difícil de su vida: dejar su hogar
Amaneció con un silencio fúnebre. El olor a humo seguía en el aire. Diego hizo un mapa improvisado y marcó las rutas de salida. Había escuchado que al norte algunos pueblos aún tenían energía. Preparó mochilas, armas, comida seca. Nos vamos, le dijo a su esposa. Ella no protestó, sabía que era su única opción. Salieron al amanecer, con los nervios a flor de piel. Cada calle era un riesgo. Cada esquina, una amenaza. Pero Diego no retrocedía. Su mirada era la de un hombre que ya no pedía permiso. Solo hacía lo que debía hacer. Pero a mitad del camino, algo inesperado los detuvo. Una barricada armada con intenciones oscuras. Un grupo armado había tomado el cruce principal hacia el norte. No eran policías, tampoco militares. Eran civiles, armados, organizados y con su propia ley. Interrogaban, requisaban, decidían quién pasaba y quién no. Diego escondió a su familia en un callejón y se acercó solo. Habló con firmeza, sin bajar la mirada, mostró su cuchillo, su equipo, su determinación. No era un hombre cualquiera, era alguien que inspiraba respeto por su convicción. Después de minutos tensos, ladrón pasó. Tú sí sabes lo que haces, le dijo uno de ellos. Diego regresó por su esposa y su hija. Habían cruzado el infierno, pero ahora había que reconstruir. Y esa sería la batalla más dura. Hoy, Diego vive en una comunidad pequeña, autosuficiente, fuera de la ciudad. Su hija crece sabiendo cómo purificar agua, cómo leer el cielo, cómo reconocer peligro. Su esposa cultiva su propio alimento y Diego aún escucha la radio cada noche por si algo cambia, porque aprendió que la civilización es una ilusión frágil y la seguridad una responsabilidad personal. Muchos lo llamaban paranoico, hoy lo llaman líder. Esta historia no es solo una advertencia, es un espejo, porque cuando el sistema falla, solo hay dos tipos de personas: los que esperan ayuda y los que ya están listos. ¿Qué harías tú si mañana se apaga todo? En el próximo video te cuento qué cosas básicas salvan vidas en las primeras 72 horas de un colapso.